El conflicto de los siglos, capítulo 20. Luz a través de las tinieblas. En la oscuridad de la Edad Media, un velo de ignorancia y superstición cubría Europa. El papado, con su poder absoluto, mantenía a las masas sumidas en la penumbra espiritual. La verdad yacía oculta, como una llama tenue que luchaba por no extinguirse. Las sagradas escrituras, fuente de luz divina, permanecían silenciadas. La Iglesia, celosa guardiana de su interpretación, las mantenía lejos del alcance del pueblo. Las palabras de vida eterna, destinadas a iluminar el camino de la humanidad, se desvanecían en las sombras de los monasterios y las catedrales. Pero aún en medio de esta oscuridad, Dios no abandonó a su creación. Como estrellas en la noche más negra, el Señor levantó testigos fieles para preservar la luz del Evangelio. Estos valientes, dispersos por toda Europa, mantenían viva la llama de la verdad, arriesgando sus vidas por la palabra. Entre las montañas escarpadas de los Alpes, surgió un grupo de creyentes que se convertiría en guardián incansable de la verdad bíblica. Los valdenses, hombres y mujeres de fe inquebrantable, se refugiaron en los valles remotos para proteger el tesoro más preciado, a las Escrituras, en su pureza original. Con manos temblorosas pero corazones firmes, estos fieles copiaban los textos sagrados, página por página, versículo por versículo. Cada palabra era un acto de adoración, cada frase un desafío al poder opresor que buscaba silenciar la voz de Dios. El camino de la verdad estaba marcado por el sacrificio. Muchos entregaron sus vidas en la hoguera, prefiriendo la muerte antes que renunciar a su fe en Cristo y a la autoridad suprema de las Escrituras. Sus cenizas, esparcidas por el viento, se convirtieron en semillas de esperanza para las generaciones futuras. En medio de la opulencia y el formalismo vacío de la Iglesia establecida, el cristianismo puro de estos creyentes brillaba con luz propia. Su fe sencilla y profunda contrastaba con la pompa y el ritualismo del sistema papal. Mientras los poderosos edificaban catedrales de piedra, los fieles construían templos vivos en sus corazones. A pesar de la persecución implacable, la luz de la verdad nunca se extinguió por completo. Como un río subterráneo que fluye silencioso pero constante, el mensaje del Evangelio encontraba siempre un camino para manifestarse. En cada generación, Dios levantaba nuevos testigos, dispuestos a defender su palabra. El testimonio valiente de estos fieles preparó el terreno para un gran despertar espiritual. Sin saberlo, estaban sembrando las semillas de lo que se convertiría en la Reforma protestante. Su fidelidad en tiempos de oscuridad allanó el camino para que la luz del Evangelio pudiera brillar con renovado esplendor. En el centro de su fe estaba Cristo, no como una figura distante e inalcanzable, sino como un Salvador cercano y personal. Para estos creyentes, la salvación no era el resultado de obras meritorias o rituales vacíos, sino un don gratuito recibido por la fe en el sacrificio redentor de Jesús. La historia de estos valientes nos interpela hoy. En un mundo donde las tinieblas espirituales amenazan con engullir la verdad, su ejemplo nos desafía a mantener en alto la antorcha de la fe. Al igual que ellos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, testigos fieles de la gracia transformadora de Cristo. Mientras contemplamos el coraje de aquellos que nos precedieron, recordamos que la verdad, aunque a veces oculta, nunca puede ser completamente suprimida. Como el amanecer, que inevitablemente sigue a la noche más oscura, la luz del Evangelio siempre encontrará una forma de brillar. En las profundidades de las cavernas alpinas, donde los valdenses se reunían en secreto para adorar, podemos imaginar el susurro de sus oraciones, mezclándose con el viento que silbaba entre las rocas. Allí, lejos de las miradas inquisidoras, la palabra de Dios cobraba vida en sus labios y en sus corazones. Cada copia de las Escrituras que salía de sus manos era un acto de rebelión contra las fuerzas que buscaban mantener al pueblo en la ignorancia. Con paciencia infinita, transcribían los textos sagrados, conscientes de que cada palabra podría ser la semilla de una nueva vida en Cristo para alguien. Los niños valdenses aprendían desde temprana edad a memorizar grandes porciones de la Biblia. En caso de que los manuscritos fueran confiscados, la palabra permanecería grabada en sus mentes y corazones, inaccesible para aquellos que buscaban destruirla. Mientras las grandes catedrales se elevaban hacia el cielo, símbolos de poder y riqueza, estos humildes creyentes encontraban a Dios en la majestuosidad de sus creaciones. Las montañas eran sus templos, los valles sus santuarios, y el cielo estrellado su bóveda sagrada. La persecución, lejos de debilitar su fe, la fortalecía. Cada prueba era una oportunidad para demostrar su confianza en aquel que había prometido estar con ellos hasta el fin del mundo. Sus sufrimientos, ofrecidos como sacrificio vivo, daban testimonio de una esperanza que trascendía las circunstancias terrenales. En las noches oscuras, cuando el peligro acechaba en cada sombra,
Estos fieles se reunían en torno al fuego para escuchar la palabra. Las llamas danzantes iluminaban sus rostros, reflejando el fuego interior de su devoción. En esos momentos, la presencia de Dios se hacía tangible, consolando y fortaleciendo a su pueblo. A medida que la verdad se extendía, como una llama que salta de una antorcha a otra, surgían nuevos grupos de creyentes en diferentes regiones de Europa. Cada uno de ellos, a su manera, mantenía viva la luz del Evangelio en medio de la oscuridad espiritual reinante. Los lollardos en Inglaterra, los husitas en Bohemia y otros grupos dispersos por el continente formaban una red invisible de testigos. Aunque separados por la distancia, estaban unidos en su compromiso con la verdad bíblica y en su rechazo a las doctrinas corruptas que habían infiltrado la Iglesia. El contraste entre la vida sencilla y piadosa de estos creyentes y la opulencia de la jerarquía eclesiástica no pasaba desapercibido. Muchos, al ver la autenticidad de su fe, comenzaban a cuestionar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia establecida. Así, poco a poco, se iba preparando el terreno para un gran despertar espiritual. Las semillas plantadas con lágrimas y regadas con sangre de mártires estaban a punto de dar fruto en una cosecha abundante que cambiaría el curso de la historia. La luz que había brillado tenuemente durante siglos estaba a punto de estallar en un resplandor que iluminaría naciones enteras. La Reforma, con su llamado a volver a las Escrituras y a la justificación por la fe, sería el cumplimiento de los anhelos y oraciones de generaciones de fieles. Hoy, al mirar hacia atrás, nos maravillamos ante el coraje y la fidelidad de aquellos que mantuvieron viva la llama de la verdad en tiempos de oscuridad. Su ejemplo nos desafía a ser igualmente valientes en nuestro tiempo, defendiendo la palabra de Dios y viviendo según sus principios, sin importar el costo. En un mundo que parece sumirse cada vez más en las tinieblas espirituales, somos llamados a ser portadores de luz, como los valdenses y otros fieles a lo largo de la historia. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de mantener en alto la antorcha del Evangelio. Que la historia de estos valientes testigos nos inspire a permanecer firmes en la verdad, confiando en que, al final, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Porque la promesa de Cristo permanece en las puertas del Hades, no prevalecerán contra su iglesia. Si esta luz tocó tu corazón, no la dejes apagarse. Comparte este mensaje de verdad y únete a nosotros suscribiéndote al canal. Juntos, seamos antorchas en medio de la oscuridad. Activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta historia eterna. La verdad sigue brillando, y tú eres parte de ella. Suscríbete, comparte y deja tu amén en los comentarios, si la luz de Cristo aún resplandece en tu vida.